Historia, tercer grado. Bloque 3. Unidad de construcción del aprendizaje. La década de 1960. Progreso y crisis. Momento 2. Las juventudes en la década de 1960. Hola, abuelita. Me parece que alguna vez me comentaste que tu vida universitaria fue en la década de 1960, ¿verdad? Así es, Lucía. Ingresé a la Facultad de Medicina en 1964. ¡Qué interesante, abuelita! ¿Me ayudarías con mi tarea para reconocer el papel que desempeñaron las juventudes durante esa década? Claro que sí. A ver, ¿por dónde empezaremos? Estaba muy emocionada. Por primera vez podría votar. La lucha para conseguir el voto femenino había sido difícil. Vivíamos una época en donde la estructura del gobierno mexicano dejaba muy poco espacio a la participación de otros partidos políticos, diferentes al que estaba en el poder. Además, los medios de comunicación impresos, radiofónicos y televisivos casi siempre mostraban una postura a favor del gobierno. En la capital del país, que se llamaba entonces Distrito Federal, el gobernador era designado por el presidente de la República. Este cargo era conocido como regente. Salvo algunas instancias menores, no existían cargos de elección popular. Los jóvenes de todo el país no teníamos espacios de ningún tipo, ni para expresarnos ni para divertirnos. Por otra parte, en este periodo se notó el gran crecimiento de la clase media y la supuesta estabilidad económica. Con decirte que desde mediados de los años 50, el dólar se había mantenido en 12.50 pesos. También hubo una apertura por parte de las instituciones de educación superior para incorporar estudiantes de bajos recursos. Las más importantes del país, la UNAM y el Politécnico, empezaron a recibir en su matrícula a hijos de familias de obreros y campesinos. Recuerdo también que los hábitos de consumo cambiaron. Por ejemplo, aumentó la adquisición de electrodomésticos, con lo cual la vida cotidiana en algunos sectores fue más cómoda. Se construyeron hospitales para ampliar los beneficiarios del Seguro Social, así como proyectos habitacionales para dar vivienda a trabajadores del Estado. Desde 1950, y por primera vez en la historia de México, hubo más habitantes viviendo en la ciudad que en el campo. Lo mismo pasó en las capitales de los estados. En esa década, los estudiantes nos involucramos con las grandes movilizaciones sociales a nivel mundial. Así surgió la llamada contracultura y la asimilación del rock en México. Las contradicciones entre esta juventud y un sistema político autoritario, entre muchos otros factores, desencadenaron el movimiento estudiantil de 1968, que no fue más que una muestra del sistema político vigente, caracterizado por el autoritarismo que nunca contempló alternativas para los jóvenes. Por eso participé activamente en él, junto con mis compañeros. Ahora lo entiendo, abuelita. La década de 1960 estuvo llena de movimientos sociales y los jóvenes fueron actores políticos muy activos. Así es, Lucía. Buscábamos nuevas formas y espacios para expresarnos y participar en la política. Y vaya que lo lograron. Debes tomar en cuenta algo muy importante: la posibilidad de salir a las calles en la actualidad para mostrar inconformidad con el gobierno, así como la participación en las discusiones sociales, entre otros derechos políticos, tienen sus bases en el movimiento juvenil de la década de 1960. Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres. En esa década se lograron grandes cambios. Hoy vemos los frutos de lo que ustedes sembraron. Ahora cuéntame, abuelita, ¿cómo era mi papá cuando tenía mi edad? ¿Se portaba bien